y en ese lugar. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Aleluya, sí, el Señor es el más importante. Rey de reyes, Aleluya. Señores, señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Aleluya. señores, señores, Gloria a Dios. Aleluya. aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Aleluya. Jesús, tú Gloria a Dios. Aleluya. eres la presencia Sí, Señor. más importante Aleluya. en este lugar. Oh, gloria. Rey de reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, señores, señores, Santo. aquel Aleluya. que mi vida cambió. Y Rey de reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió. Aquel que mi vida cambió. Aleluya. Aquí habemos gente importante. Todos nosotros somos importantes, pero hay uno que es indispensable. El más importante se llama Jesucristo el Señor. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Él es el más importante en este lugar. Él es el grande, Él es el todopoderoso. Él es el Rey de reyes, el Señor de los señores. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Puede sentarse, hermanos. Qué bendición poder estar aquí en esta tarde disfrutando de estas hermosas enseñanzas acerca de la palabra del Señor. Y bueno, seguimos pues aprendiendo más del Señor. El hermano Héctor puede continuar en el nombre. Gracias. Nosotros como iglesia no hacemos cálculos, ni hacemos sumas, no hacemos logaritmos y cosas de esas. Por allá en alguna parte del país resultó un hermano que nos pidió audiencia en el consistorio y claro, pues no se la dimos. Pero sí nos comisionó el presidente, a otro hermano y a mí, fuimos y nos sentamos con él y lo que él estaba enseñando era que el Papa Juan Pablo II se había muerto. Y entonces en vez de Juan Pablo II apareció Benedicto XVI, pero mostrando un texto bíblico de uno que no es, el que fue y el que ya pasó. Entonces nos decía que el Papa que resultara
Después de Benedicto XVI era la reencarnación de Juan Pablo II. O sea que Juan Pablo II iba a resucitar y se iba a convertir otra vez en el Papa de Roma. Así que ese era el anticristo. De una vez les cuento que nosotros como iglesia, ninguno de esos cuentos nos interesa. Nosotros no nos ponemos imaginen nosotros dedicarnos a eso, a fijarnos en el papa número tal, qué papa es este, esto qué significa, nada de eso. Nosotros lo único que hacemos es creerle a la palabra del Señor y no ponernos a hacer especulaciones y cosas que toda la vida se han hecho. Por allá decían que era Nerón, anticristos han habido en todas las épocas, y se empiezan a hacer conjeturas y a sumar y a restar y a sacar números y a hacer cuentas. Lo peor que nos puede pasar a nosotros como iglesia es eso, dedicarnos a hacer ese tipo de cuentas. Es más, pudiéramos decir que más importante que el mismo anticristo como tal es todo ese sistema de maldad que va a haber. Es decir, hay que verlo como un sistema completo del cual el anticristo es solo una parte. Así que a nosotros no nos interesa eso. Cuando usted escuche por ahí, escuchen y diga, así sea un pastor el que esté enseñando esas cosas, metiéndose con nombres de papas y haciendo cuentas y sumas y restas y sacando conclusiones, ese pastor está hablando a título personal y no es la voz de la iglesia. Para que eso quede claro, nosotros no hablamos así, ¿de acuerdo? Ni le enseñamos a la gente a vestirse de ropas blancas, a hacer cuentas cuando viene el Señor, es que del Señor de aquí, de aquí pasó allá, que fue lo que le pasó de alguna manera a algunos grupos de los que no quiero mencionar el nombre para no entrar en detalles, pero hay dos grupos que ahora existen religiosos y prácticamente hace años estaban juntos y uno de sus líderes hizo unas cuentas que el Señor venía tal fecha y resulta que el Señor no apareció esa fecha. Entonces dijo al final, no, es que el Señor sí entró al santuario, pero al celestial, no al terrenal. Entonces la fecha es la otra. Y también fijaron otra fecha y tampoco se cumplió. Así que el otro grupo se separó y ya empezaron sus problemas. Han sido grupos religiosos que se han dedicado a especular con fechas y con personajes. Nosotros como iglesia no tenemos esa costumbre. Nosotros lo único que hacemos es enseñar la verdad de Dios tal como está, sin especular. Por eso hay cosas que es mejor decir no sabemos y ya. Entrar a hacer especulaciones no tiene sentido. Usted viene y me dice aquí, es que el Papa Benedicto XVI es el Papa número 666. Pues si lo es, será una casualidad, pero decir que el Benedicto XVI es el anticristo ahora, pues eso no tiene sentido. Entonces nosotros no manejamos la doctrina así. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ahí alguien me hizo otra pregunta, hermano, cuando el Señor venga dice que todo ojo le verá. Entonces, el Señor va a hacer uso de la tecnología. ¿O será que el Señor viene y como el sol está arriba y todo un hemisferio ve el sol? Para el Señor no hay ningún problema hacer esto o lo otro. Otro de los consejos que siempre damos es no hilar muy delgado. ¿Se acuerdan que yo al principio esta mañana les dije, vamos es por el tronco principal, vamos por las ramas principales, pero no nos vamos a meter en gajos, gajitos, ramitas, hojitas, florecitas, fruticos, ¿cierto que yo les dije eso? Porque si nos dedicamos a hacer todo eso, se nos enreda la pita y a lo último no sabemos ni dónde estamos parados ni a qué le estamos creyendo.
Entonces no nos metamos en esos detalles tan mínimos que pueden ser importantes, pero no valen la pena para nuestra enseñanza. Muy bien. Los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? Los dos testigos, pero que no son los dos testigos de Jehová. Los dos testigos. Apocalipsis 11:3. Vamos a mirar aquí este caso de Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. ¿A cuánto equivalen 1260 días? 3 años y medio o 42 meses, ¿sí? Alguien que tenga calculadora, por favor. 1260 dividido 30 da 42 meses. Y 42 meses es igual a 3 años y medio. Entonces, dice la Biblia que estos testigos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. A ver, ¿qué es el silicio? Los antiguos, los judíos, cuando ellos tenían alguna petición o algo, un clamor, un ruego, ellos lo que hacían era vestirse con unas túnicas prácticamente negras, rústicas, gruesas, fastidiosas a la piel, y se echaban ceniza y se ponían esas túnicas negras horribles para cuando estaban de luto, cuando tenían un problema grande, cuando tenían que quejarse ante Dios. Así que se vestían de silicio. Dice el verso 4, estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Es decir los dos profetas, los dos testigos es lo mismo que decir los dos olivos o los dos candeleros. Y estaban de pie delante del Dios de la tierra. Cuando uno los ve a ellos vestidos de silicio, uno ¿qué se imagina? ¿Que están de fiesta o están de luto? ¿Que están alegres o están tristes? ¿Que le están agradeciendo a Dios o se están quejando ante Dios? Bien. Entonces, son dos personajes. Si usted me va a preguntar a mí cómo se llaman los dos personajes. Como la Biblia no lo dice, yo tampoco se lo voy a decir. O le invento dos nombres, ¿qué quiere? Le invento. Es mejor no inventar nada, porque si yo les invento, ustedes, hermano, dígame dónde está. Pues yo, no, es un invento mío. Entonces, como yo no invento, yo le digo, yo no sé cómo se llaman. Hay algunos atrevidos, osados, que empiezan a atar cabos. Ahora, eso también es respetable. Entonces dicen, no, vea, esos dos testigos son Enoc y Elías. O Elías y Moisés. ¿Que por qué? Entonces ya ahí es donde vienen las especulaciones, que eso es lo que nosotros no hacemos. ¿Por qué Moisés y Elías? Entonces dice, vea, Moisés porque representa la ley y Elías porque representa a los profetas. Y ya. Entonces yo eso no lo digo. Es que me parece que es un argumento muy liviano. Ahora, si digo Enoc, ¿por qué Enoc? No, porque es que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y Elías porque Dios se lo llevó en un carro de fuego. Pero vuelvo y digo, son argumentos muy débiles.
Es preferible decir no sé. Esos dos testigos, de alguna manera, lo que están haciendo es lamentándose delante de Dios, porque eso sí es claro, porque al estar vestidos de cilicio lo que están es lamentándose ellos por lo que le está pasando a Israel, porque es que ahí Israel está ya sufriendo todo el ataque del anticristo y ellos ven a su nación hundida en el problema, en medio del dolor. Entonces ellos ¿qué hacen? Se visten el saco de silicio para quejarse delante de Dios. ¿Quiénes más hacían eso parecido? El mismo Elías, el mismo Juan el Bautista. Ese vestido pues de silicio era simbólico de una actitud de duelo nacional, era una actitud de arrepentimiento. Los profetas, así como Elías y Juan el Bautista, se vestían de esa manera, llevaban luto por el pecado del pueblo. Ellos asumían la actitud que debía asumir el pueblo y en esa actitud le hablaban el mensaje les hablaban el mensaje de Dios. Así que como en los días de aquellos profetas antiguos, estos dos testigos de Apocalipsis 11 están vestidos también de esa forma para indicar que estaban de duelo por toda la nación y para mostrar el arrepentimiento al que debía llegar toda la nación. Entonces ellos ¿qué hacían? Número uno, se quejaban ante Dios, le clamaban a Dios. Y número dos, le decían al pueblo que se arrepintieran para que Dios tuviera misericordia de ellos. Ellos anunciarían el mismo mensaje de Juan el Bautista, el arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque el rey ya venía. A ver, vamos a ver la memoria de ustedes, ¿qué tal es? Yo les dije hace un ratito que Juan el Bautista había venido en el espíritu y en el poder de ¿quién? De Elías. Que lo importante no es Elías, ni Eliseo, ni Juan, sino el ministerio que ellos hacían. Que así como Juan el Bautista estaba preparándole el camino al Mesías, ¿no les parece a ustedes curioso que estos dos testigos estén 1260 días, o sea 42 meses, o sea 3 años y medio, vestidos de un saco de silicio, llorando y arrepintiéndose? ¿No creen ustedes que ellos de alguna manera están siguiendo ese mismo profetismo de Elías, Eliseo, Juan y ahora son ellos? Para decirle a Israel, prepárense porque viene el rey. O sea que de alguna manera estos dos personajes que no sabemos cómo se llaman, porque la Biblia no los dice, ni me lo pregunten, no dice la Biblia, yo tampoco digo, ellos dos lo que están es transmitiéndole un mensaje al pueblo de Israel, diciéndoles, preparémonos porque viene el rey. O sea que de alguna manera ellos también están en ese mismo ministerio de Elías, Eliseo, Juan y los dos testigos. Así como no era importante Elías, ni Eliseo ni Juan, sino lo que ellos hacían, así es esto también. No es importante cómo se llaman, ni cómo, ni quiénes son. Lo más importante es lo que ellos están haciendo. Ellos lo que están haciendo ahí es invitando a Israel a que se arrepienta. ¿Y por qué? Porque el rey ya viene. Les dije yo que el segundo propósito de la gran tribulación era preparar a Israel para el advenimiento del rey. Así que ellos lo que están haciendo es predicando un sermón, unas buenas nuevas, un evangelio, que es en este caso el evangelio del reino.
Ahora, en este momento, el tiempo de los gentiles está en pleno auge. Jerusalén está bajo el poder de los gentiles hasta ese momento. Expliquemos cuál es el tiempo de los gentiles. Una cosa es la plenitud de los gentiles y otra cosa es el tiempo de los gentiles. La plenitud de los gentiles está en Romanos 11:25. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Pero este del tiempo de los gentiles es el tiempo en el cual Israel ha sido gobernado por gentiles. ¿Desde dónde hasta dónde va el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles va desde el momento en que Nabucodonosor empezó a reinar, a gobernar a los hebreos, desde esa época hasta la época del anticristo. O sea, los judíos han estado siempre, toda la vida, bajo gobiernos extraños. Cuando Jesús nació, la tierra de Israel, ¿quién la gobernaba? Los romanos. Y los grandes imperios que han estado en la historia del mundo, ellos han gobernado a Israel. Por eso Israel, desde el tiempo de Nabucodonosor para acá, ha estado gobernado por gentiles y estará gobernado por gentiles hasta el anticristo, porque el anticristo también gobernará a Israel. A esa franja de tiempo, desde Nabucodonosor hasta el anticristo, es lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles. Dice Lucas 21:24, mire Lucas 21:24, estos son términos bíblicos. Y caerán a filo de espada, ¿quiénes? A ver, ahorita también alguien aquí me hizo un comentario que me parece interesante. El anticristo le hará guerra a los santos y los perseguirá, dice la Biblia. Él le hará guerra a los santos y los perseguirá. Esos santos a los que el anticristo le hará guerra es a la iglesia. No es a la iglesia. Ah, pero es que la Biblia dice, y seréis aborrecidos de todos. Sí, pero es que es una cosa y otra cosa es otra cosa. La iglesia sí es aborrecida de todos por causa de su nombre. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero esas tribulaciones y esas persecuciones no tienen nada que ver con esta persecución. Porque esta persecución de la gran tribulación no es contra la iglesia. Ay, hermano, entonces, ¿por qué dice que el anticristo le hará guerra a los santos? Es que santos no somos solo nosotros. No te la creas. El Israel de ese tiempo también va a ser santificado. Así que esos santos contra los que el anticristo va a hacer guerra no son los santos de la iglesia, porque la iglesia está ¿dónde? En el cielo. Entonces, ¿cuáles son esos santos? Los de Israel. Ah, los lavados con la sangre del cordero, que ese es otro error que también cometemos. Es que escuche esta, solo la iglesia es lavada con la sangre del cordero. No, señor.
No solo la iglesia es lavada con la sangre del Cordero, los judíos que se han de convertir deberán también ser lavados con la sangre del Cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea que a esos judíos que se conviertan en la gran tribulación, Jesucristo tendrá que lavarlos también con su sangre, porque al cielo no va a entrar nada que no esté rociado con sangre. Entonces esta persecución, volvamos a Lucas 21-24, caerán a filo de espada los judíos y serán llevados cautivos a todas las naciones, o sea, los van a expatriar. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Eso de alguna manera también ya pasó. O sea, ese texto se puede tomar desde el tiempo de atrás, incluido hasta la gran tribulación. Pero este viéndolo ya en el contexto general, tiene más es de tiempos atrás. Porque dice, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos, ya eso pasó, el cautiverio asirio y el cautiverio babilónico. A ver, son cositas importantes. Cautiverio asirio, cautiverio babilónico. ¿Usted sabe por qué un día Jesús y la mujer samaritana hablando, se dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí? ¿De dónde venía el problema entre los judíos y los samaritanos? Vamos a contar esa historia. Vamos a contar un poquitico la historia de dónde los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Las tribus de Israel eran en número 12. Cuando se murió David, el rey, luego vino el rey Salomón, y después de la muerte de Salomón, ¿qué le pasó al reino de Israel? Se dividió. Entonces quedaron 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Las 10 tribus del norte tuvieron como capital a Samaria y las 2 tribus del sur capital Jerusalén. Las 10 tribus del norte con capital Samaria, de ahí vienen los samaritanos, fueron invadidas y fueron llevados cautivos. Prácticamente esas 10 tribus se desaparecieron. Prácticamente se desaparecieron las 10 tribus. ¿Por qué? Porque los asirios los invadieron y terminaron mezclándose hasta el punto que prácticamente desaparecieron las 10 tribus y entonces a toda esa región se le llamó los samaritanos, que tenían mucho de judíos, pero ya estaban mezclados y desaparecidos. Esas eran las tribus del norte, o sea, lo que se llamaba los reyes de Israel, que eran los más perversos de todos, porque si los reyes de Judá eran malos, aquellos eran perversos. Así que esas 10 tribus se desaparecieron prácticamente y quedaron allá pues en poder de los asirios y los samaritanos. En cambio, las 2 tribus de aquí, el cautiverio fue babilónico. El de allá asirio, el de aquí babilónico. El de aquí fue con Nabucodonosor, ¿sí? Que se los llevaron cautivos. ¿Y cuántos años estuvieron cautivos estas 2 tribus allá? 70 años. Pero a los 70 años Dios los regresó a través de Nehemías, que era el copero del rey, que le permitieron venir Ciro, Artajerjes y demás, vengan aquí, reconstruyeron a Jerusalén y estas 2 tribus, o sea, lo que hoy nosotros conocemos como Israel, son 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, porque las otras 10 se desaparecieron, ahora está solo la de Judá
y Benjamín. Por eso es que hoy a los israelitas se les dice judíos, porque prácticamente son los judíos. Las otras 10 se fueron. ¿Cuál era el problema? Que entre los del norte y los del sur no se trataban. Había ese problema, pero ellos en el fondo tenían algo de consanguineidad. Algo tenían, pero tenían esa gran diferencia, ¿sí? Por eso era que yo les explicaba ahorita, esto de Jerusalén serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada. La palabra hollar, ¿qué es hollar? Pisotear. Hollar es pisotear. Y Jerusalén sería hollada, pisoteada por los gentiles. ¿Desde cuándo? Desde que Nabucodonosor se los llevó desde aquí. Desde ahí empezó a hollar a Jerusalén, cumpliéndose eso. ¿Hasta cuándo sería hollada Jerusalén por los gentiles? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y cuándo se cumplen los tiempos de los gentiles? Cuando ya no haya ningún gentil gobernando a Israel. ¿Y cuándo será eso? Eso ocurrirá el día que el Señor destruya ese imperio satánico del anticristo y él entre a gobernar a Israel. Ahí se cumplirá pues los tiempos de los gentiles. Escuchen esto que es muy lindo lo que viene ahora. Me preguntó aquí alguien ahorita, hermano, cuando Dios castiga al mundo a través de las copas, de las trompetas, de los sellos, en esa matazón, en ese desastre, ¿van a caer los judíos? Respuesta, Dios va a guardar a los judíos. Lo leímos ahora en Daniel 12, ¿cierto? Que Dios va a guardar a los judíos, los va a librar. Él los guarda. Pero es que va a ocurrir algo lindísimo y literal. El Señor va a venir en medio, oiga eso, en medio de ese conflicto terrible, al final de la gran tribulación, porque recuerden, los primeros 3 años y medio fueron de una relativa paz. Había un tratado de paz, un pacto mentiroso. Por eso dice, cuando digan paz y seguridad, o sea, cuando ya la paz esté firmada, entonces ahí sí, a los 3 años y medio empieza la gran tribulación en todo su apogeo. Y escúchelo, y al final de la gran tribulación, o sea, cuando se cumplan los 7 años, entonces ahí sí será la segunda venida del Señor. Y ahora Él viene con, with en inglés, con los santos. Viene con los santos. ¿Cuáles son los santos? La iglesia. Viene con la iglesia. ¿Sí? Viene con la iglesia. Zacarías capítulo 12, verso 2. Zacarías capítulo 12, verso 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. ¿Sí? Escúchenme. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Verso
3, estamos hablando de Zacarías, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Amén. Estos textos lo que indican es que será hasta la segunda venida, cuando los ejércitos de la bestia serán destruidos por el Señor, como dice Apocalipsis 19, del 17 al 19. A ver si el hermano Luis Emilio nos ayuda. Apocalipsis 19, del 17 al 19. Y vi un gran ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gracias. Esa es la gran cena de Dios de la que hablábamos ahora, que no se puede confundir con las bodas del Cordero. Una cosa es las bodas del Cordero y otra cosa es la gran cena de Dios. ¿Qué va a pasar? Voy a adelantarme aquí un poquitito. ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga por segunda vez? Escuche esto que es interesante. El Señor viene por segunda vez, ahora sí, a pelear por su pueblo. Y ahí es donde se cumple Apocalipsis 1:7. Y todos los que le traspasaron harán lamentación por él. ¿Sí? Todo ojo le verá. Esa es la segunda venida de Cristo. ¿Y a qué viene? Viene con la iglesia a pelear por su pueblo, a dar por terminado la obra del anticristo y a establecer el reino milenial. ¿Sí? ¿Dónde se van a asentar sus pies? En el monte de los olivos. Vamos a pedirle aquí a mi secretario, ya nombré a Luis Emilio, secretario Zacarías. Él vendrá y asentará sus pies sobre el monte de los olivos. Cuando los judíos lo vean, y no solamente los judíos, el mundo entero lo va a ver, él va a descender del cielo, así cumpliéndose lo que dice en Hechos capítulo 1. Los dos varones que dijeron, así como le habéis visto ir, así le veréis volver. Y él descenderá del cielo, amén, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y escuche, y el monte de los olivos se partirá en dos, y se hará un gran valle. Ese valle es lo que se llama el valle de Josafat, o el valle de Megiddo, o el Armagedón. Y ahí será la gran batalla. Y escuche,
Cuando Él descienda, los judíos que hasta ese momento no creían en Él, le van a mirar las manos y le van a ver las manos horadadas y le dirán, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y Él les dirá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Cuando Él les diga eso, de inmediato Israel despierta de su letargo, lo reconocen a Él como el Dios que estuvo entre ellos y no lo conocieron, y es ahí donde Israel todo se va a convertir. Por eso dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron allá, pero cuando Él venga por segunda vez y le vean las heridas en las manos, lo reconocerá todo Israel. ¿Listo? A ver, Secre, ¿cómo estamos? He aquí el día de Zacarías 14:7. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con ellos, o con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lugares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esto es muy interesante verlo porque aquí es donde Israel reconocerá al Señor. Él, por eso el cuerpo de Cristo en este momento está en el cielo, ¿sí? El cuerpo de Cristo está en el cielo, con las señales propias.
ese cuerpo de Cristo que está en el cielo, Él lo ha preservado, porque lo va a utilizar en estos tiempos. Con ese cuerpo Él descenderá, que ya es un cuerpo glorificado, pero sigue teniendo sus propias características, tanto que todavía tiene las manos horadadas por los clavos. Él las va a utilizar e Israel, cuando Él venga a pelear por Israel, Israel lo va a reconocer. Eso es bien interesante decirlo. Y ahí, en ese valle que se abre inmenso, ese va a ser el epicentro de la gran batalla, la batalla del Armagedón. Sí, es la batalla del Armagedón, en donde se va a librar la gran batalla de todas esas naciones. Si usted lee, por ejemplo, Ezequiel capítulo 38, va a mirar una cantidad de naciones que se van a aglutinar todas contra Israel, pero Dios va a defenderla, a su pueblo. Y mire cómo dice de bonito: vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Ese es importante, ese texto, cuando uno habla de la unicidad de Dios. Cuando habla del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo, ese texto es muy bonito es repetirlo, cuando dice: y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. El que viene es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Y cómo viene? Vestido de carne. Amén. Vestido de carne. Muy bien, ahora dijimos que los dos testigos normalmente están mandándole un mensaje a Dios y al pueblo, pero también están predicando el evangelio. La otra pregunta es: ¿quiénes son los 144,000? ¿Cuáles son los 144,000? Por ahí hay algún grupo religioso que tiene una versión sobre eso, y muy respetable, claro, pero por supuesto no la compartimos, diciendo que son los únicos que van a ir al cielo. Y los relacionan es con, bueno, no sé si ellos hablarán de iglesia o qué, pero según uno logra entender, es como si dijera que de la iglesia los únicos que van a ir al cielo son los 144,000. Eso la Biblia no lo dice. Esos 144,000 realmente lo que constituyen es parte del Israel salvado durante la gran tribulación. O dicho de otra manera, es como un remanente de los salvados de Israel. Por eso es que todos los 144,000 sellados, y si usted lo mira, mire que dice, son 12,000 de cada tribu. 12,000 por 12, porque son 12 tribus. 12,000 por tribu, serían 144,000. Y tienen unas características especiales. A uno le parece hasta chistoso que digan que de entre ellos hay algunos que hacen parte de los 144,000. Y la pregunta es: ¿a qué tribu pertenecen? Porque una de las condiciones para ser de los 144,000 es que hay que ser de una de las tribus. Entonces estos señores que enseñan eso, preguntémosle a qué tribu pertenecen, de dónde se inventaron ellos que los 144,000 son los únicos que van a ir al cielo. Es más, estos 144,000 que nosotros vemos aquí son salvados del remanente. Algunos dicen que son los predicadores del evangelio del reino, ¿sí? No son la iglesia. La iglesia no está ahí en ese momento. Estos son solo un remanente de los que Dios ha salvado durante la gran tribulación. Ahora, ¿por qué dicen estos señores
que estos 144,000 son los únicos que van al cielo y los otros. Ah, no, es que los otros van a heredar la tierra. La Biblia no dice que para la iglesia la tierra será una herencia. Por el contrario, ya lo dijimos, que la iglesia tiene es una esperanza celestial, no terrenal. La esperanza de la iglesia es en el cielo, no en la tierra. Así que nosotros no esperamos heredar la tierra. Nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Amén. Muy bien. El tema que sigue es la pregunta. Vamos a reforzar esto porque aquí es donde se ha fallado mucho. El arrebatamiento de la iglesia será antes, durante o después de la gran tribulación. Hay algunos que dicen durante y hay otros que dicen después. La iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia será levantada antes de, no durante ni después. Y vamos a tener algunas razones. Pero no sé si sea práctico empezar este tema o dar oportunidad para algunas preguntas. Hasta ahora, algunas preguntas. Pero las preguntas, ojalá que sean de lo que ya hemos dicho. Pues vamos a gastarnos pues unos minutitos. Vamos a poner un micrófono o tengamos aquí alguno que nos colabore llevando el micrófono para hacer preguntas, pero solo de lo que hemos tratado. Si usted me hace una pregunta de lo que no hemos tratado, yo le diré que la respondemos mañana. Hola, 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 sí, hola. Dios los bendiga. Bueno, la pregunta es que, Sonido. pues claro, no es que es mía, ¿no? Sino porque de pronto hay aquí personas que quieren saber. Si las 10 tribus desaparecieron, entonces las 144,000 que según está hablando la Biblia que saldrán, entonces ellos quieren escuchar bien con claridad esta parte. Gracias. Buena la pregunta. Cuando yo lo dije, yo pensé en eso. Alguien me va a preguntar eso tal vez. Cuando yo digo que esas 10 tribus desaparecieron, yo dije otra palabra, dice prácticamente. ¿Lo escucharon que yo dije prácticamente? Eso lo que da a entender es que aunque están por allá dispersas, pero de todas maneras entre ellos todavía está esa sangre. Ahora Dios sabrá cómo lo saca también de allá, ¿no? Sí, entonces no hay que decir que están exterminadas, porque ellos están diseminados por todas partes y esa mezcla de la sangre está regada por todo lado, pero igual ellos están. Lo que pasa es que esas 10 tribus están tan mimetizadas en esa revoltura que es complicado uno detectarlos. Pero Dios que sabe todas las cosas, Dios sabe cuáles son. Entonces, en ese sentido hay que decir que de estos 144,000 también habrán 12,000 de cada una de esas 10 tribus. Porque lo que hay que aclarar es que aunque para nosotros ya sea difícil distinguirlos, pero no están desintegradas. O sea, esa sangre sigue estando en el mundo regada. Judíos hay por todas partes. Yo, por ejemplo, fui pastor ahora en la central de Medellín hasta estos meses
y allá tenía unos hermanos cuyos abuelos son judíos, fueron judíos realmente. Fueron judíos, ellos son de apellido Hawasli. Hawasli es un apellido totalmente judío. Y sus padres se vinieron en esas persecuciones. Así que aquí en Medellín hay dos hermanos de la iglesia que son de sangre judía. Eso no. Muy bien. Otra pregunta. Si no hay preguntas es porque o quedó muy claro o no han entendido nada. Una de las dos. Aló. Hermano, yo quedé con la incógnita de los 24 ancianos. Sí. O sea, yo no entendí bien ese pedacito ahí. Muy bien. A ver, primero que todo, ¿dónde estaban los 24 ancianos? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Quién estaba en el cielo? ¿Israel o la iglesia? Entonces, de una vez descartamos, 24 judíos en el cielo, no, porque los judíos estaban aquí. Entonces, no eran judíos. Arriba solo estaba la iglesia. Pero es que los santos del Antiguo Testamento, esos santos del Antiguo Testamento todavía no habían resucitado. Entonces no son los santos del Antiguo Testamento. Y no son judíos, porque los judíos, el programa de Dios con Israel está todavía aquí apenas. Así que esos 24 ancianos, escúchelo, no son judíos. Segundo, no son ángeles. ¿Por qué no son ángeles? Por varias razones, porque están sentados en tronos y los ángeles no se sientan en tronos. Esos son privilegios para la iglesia. Tienen vestiduras blancas que denota que al tener vestiduras blancas es porque se les hizo un juicio y salieron limpios. Y eso solamente es de la iglesia. Así que los ángeles no están vestidos de vestiduras blancas. Tienen unas coronas de oro en sus cabezas, que eso es para los vencedores. Los ángeles no son vencedores ni vencidos. Entonces, por descarte, ni son judíos, porque los judíos están en la tierra, ni son los santos del Antiguo Testamento, porque no han resucitado todavía, ni son ángeles, porque no son características de los ángeles. Entonces, ¿quiénes son? Representantes de la iglesia. ¿Ahora sí o ahora más enredado todavía? ¿Ya entendimos? Vale, listo. El siguiente que se quebró. Otra pregunta, pero por favor que sean fáciles. ¿Tú vas a preguntar? Hermano, el Señor le bendiga. ¿Quién me habla? A ¿Qué ver, pasará con los israelitas que han muerto hasta que llegue la segunda venida del Señor? no hemos llegado allá todavía. Los israelitas o los santos del Antiguo Testamento, ellos van a resucitar, me adelanto un poquitico, ellos harán parte de la primera resurrección, pero de la segunda fase. O sea, la primera resurrección, que es la resurrección de vida, de salvación, será en 2 tiempos. La segunda resurrección es la resurrección de condenación, es en un solo tiempo. Los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la gran tribulación, los que mueren por causa del testimonio de Jesús, ellos harán parte de la primera resurrección, pero en la segunda fase. Pero aguanten que eso viene mañana. Mañana vamos a hablar del orden de las resurrecciones. Otra pregunta.
Mi pregunta es la siguiente. Se nombra que son judíos, son gentiles y la iglesia, que es lo que está en la actualidad. Entonces, en el caso de los judíos que se arrepintieron, como Pedro y todos los demás, ¿dejan de ser judíos para ser iglesia? Estás en lo cierto. Claro. Era para tener seguridad. Sí, cuando la iglesia es la iglesia, ya no hay ni judíos ni gentiles. O sea, la iglesia, el que llegue a la iglesia, pierde de alguna manera su nacionalidad. O deja de ser judío o deja de ser gentil. Por eso fue que, vea, cuando ustedes vean a dos pastores peleándose, no vean eso raro. ¿Ustedes han visto dos pastores peleando alguna vez o no? Que sí, por allá dicen que sí. No se asusten porque vean a dos pastores peleando. Pedro y Pablo peleaban en el buen sentido de la palabra. O sea, discutían, tenían dificultades y había cosas que no compartían. Nosotros los pastores somos así, a veces nos agarramos y discutimos y peleamos y todo, pero es un asunto normal. ¿Sabe por qué Pedro fue reprendido por Pablo? Pablo reprendió a Pedro porque Pedro no había entendido eso que el hermano me acaba de decir. ¿Cómo es que te llamas tú? Cartagenero. ¿Cómo es que te llamas? El apóstol Pedro no había entendido lo que Edwin entendió. Porque Pedro, siendo judío, se convirtió al Señor y pasó a ser de la iglesia. Pero él creía que seguía siendo judío. Así que se reunía con los judíos y cuando estaba con los judíos era judío y actuaba como judío. Y cuando estaba en la iglesia actuaba como iglesia. Entonces Pablo lo llamó amiguito. Venga para acá, amiguito. Amiguito, eso a usted no le queda bien. Usted o es o no es. Usted o es judío o es iglesia. Y le tocó ponerlo en su sitio. Porque Pedro no había entendido eso. Él creyó que podía jugar allá y jugar aquí. Que podía tener de novia a la iglesia y de novio a Israel. No. O eres de allá o eres de acá. Entonces le tocó definirse. El que llega a la iglesia, si es judío, deja de ser judío, y si es gentil, deja de ser gentil. Ahí veo bien a Edwin. Hágale, hermanito. Hermano, una preguntita. Cuando en Apocalipsis dice que se le entregará el reino a la bestia o sea, dice el texto que se le ha entregado un reino a la bestia. ¿Sí? ¿De qué reino habla? El mundo entero. La bestia dominará el mundo entero. Sí, pero dice que Dios ha permitido, o sea, que Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, ¿cuál es el reino de Dios? El mundo entero. El anticristo dominará el mundo entero. ¿Sí? O sea, el reinado, ¿qué es? El gobierno del mundo. El anticristo va a gobernar al mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios se lo permite. ¿Sí? Sí, Dios le permite al anticristo que lo haga y por eso el anticristo va a gobernar así, porque Dios de alguna forma se lo permite. Otra pregunta, o nos vamos, o hacemos vigilia. Pastor, Señor, una pregunta sencilla. eso, me gustan las sencillas, las fáciles las contesto yo, las difíciles el supervisor que está aquí a un lado. ¿Todos los judíos serán salvos? Hoy, vea, hoy el judío que quiera ser salvo, hoy tendrá que aceptar a Cristo como lo hemos aceptado nosotros. El judío que hoy quiera ser salvo tiene que serlo a través de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, Dios establecerá
el programa con Israel y sí hay promesas de que Israel habrá una conversión nacional. Pero de eso hablaremos mañana cuando decíamos ahorita que el Señor desciende, muestra las heridas en las manos, Israel lo conocerá y Israel se convertirá a Dios. O sea, sí va a haber una conversión nacional, pero eso ya será ya en la gran tribulación. Gracias. Bien pueda, hermano, le escuchamos. Sí, gracias, hermano. Dentro de los 144,000 sellados, ¿son solamente hombres o hay mujeres también? No, es una pregunta. ¿Ah? ¿Cómo? Escúcheme, hermano, hay hombres vírgenes. Hay hombres vírgenes. Algunos de aquí cuando se casaron eran vírgenes. Sí. Sí, la palabra virgen se aplica tanto a hombres como a mujeres, pero de todas maneras lo que está establecido es que son varones. Varones, o sea, no hay como algo, yo al menos no lo he visto, como algo que le haga a uno pensar que habrá mujeres ahí, no. Son solo varones. Sí, hermano. Lo que pasa es que hay conceptos, y entre los conceptos que uno escucha a veces, uno de ellos es que son niños de los israelitas que a través de toda la historia han sido muertos. O sea, que por eso, pues son conceptos, ¿no? Que por eso son niños, una teoría de pronto. Y, exacto, por eso. Y lo otro, porque hay otro texto que dice que no se halló mentira en su boca. Y hay otro texto que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, algunos dicen que ellos, o sea, son niños porque murieron antes de pronunciar palabras. Entonces, para ver que usted nos No, transmite de eso, hermano. no, hermano, nosotros no predicamos esas cosas así. Eso ya es especular. Imagínense hacer todo un historial de esos para uno explicar algo que la Biblia no lo dice. No, nosotros no predicamos así. El que diga eso, pues será lo que estamos diciendo. Es un pensamiento de alguien que quiere como espiritualizar todo, unir atar cabos y empatar con este a ver qué le sale. Y entonces terminan diciendo eso, que son niños. No, realmente son hombres, lo que uno siempre cree ahí, que son varones de verdad, hombres fieles a Dios, hombres que conocen y aman la verdad, hombres que se guardan en santidad, hombres que viven una vida digna delante de Dios y Dios los escoge de entre Israel para ser parte de ese grupo. Eso, hermano, yo pregunto porque de pronto hay mucha gente así que tiene el concepto, pero no se atreve a preguntar, entonces para que escuchásemos todos. Dios les bendiga. Gracias a usted. El que tenga ese concepto lo puede tener, pero por favor no lo enseñe. Uno no enseña cosas así. Eso, de pronto yo allá adentro pienso que son niños por esto, pero es un pensar mío. Pero no lo voy a enseñar porque yo no puedo afirmar cosas semejantes. Entonces, esos detalles así, cuando ya son conceptos personales, los manejo para mí, pero en ninguna manera los debo enseñar. Bueno, Dios los bendiga. Me quedó una duda en cuanto a lo de los niños.
Usted decía que si el papá y la mamá eran fieles, los dos niños se iban porque eran la iglesia. Cuando de pronto están en la iglesia, pero de pronto uno de los dos es infiel, los niños se quedan, o es que es obligación de los papás que sean fieles, o sea, tiene que haber por obligación que los papás se vayan para que los niños se vayan, o sea, y la Biblia dice que ni el hijo lleva el pecado del papá, ni el papá lleva el pecado del hijo. Entonces, esa parte no me quedó como bien clara. A ver, es que muy sencillo. Nosotros en nuestra iglesia tenemos niños. Es más, a ver, hermano, le hago esta acotación. Yo conozco un muchacho que hoy tiene 40 años. Uno de 40 no es un muchacho. El supervisor no les parece muy muchacho, muchacho. Ese muchacho, ¿sabe que empezó a ir a la iglesia cuando tenía como 6 añitos? Y sus papás nunca fueron de la iglesia. Pero ese niño, cuando veía a una hermana pasar, siempre los papás lo bañaban, lo arreglaban, porque la hermana que vivía más arriba, que no era nada con él, bajaba y el niño se iba con ella para la escuela dominical. Ese niño ha estado en la iglesia, o ese hermano, toda la vida, desde chiquitico, así. Y sus papás no eran cristianos. Pregunto yo, ¿ese niño era de la iglesia desde chiquitico? Claro. Y si el Señor hubiera venido en ese tiempo, ese niño se va con el Señor. Y ya estaba en la iglesia, en el ambiente de la iglesia. Si uno de los dos papás no es fiel a Dios, pero es una mamá que trae sus niños a la iglesia, que están en este programa de la formación de los niños, esos niños son de Dios. O sea que en El conclusión, que se queda es el papá. o sea, lo importante es que el niño venga a la iglesia como tal. Pues Así al menos que esté en la iglesia, que esté esté en la en iglesia. este ambiente de la iglesia. Así venga con la abuelita, con el abuelito. Con el que Obvio, sea. sí señor, Bueno, mire qué listo. importante, claro, perfecto. Hermano, ¿Quién me habla? por acá Arriba. arriba, Vale. para preguntar si la iglesia finalmente se reúne con el pueblo de Israel, con los otros salvos, o va a ser por separado. Si hay la posibilidad de que algún día estén juntos, o sea, los O dos sea pueblos. que hayan dos cielos. Un Esa es mi cielo para la iglesia, otro cielo para Israel. No. O que haya un cielo partido en dos salones. Tampoco. Un solo cielo, porque ya cuando estemos ya en la eternidad, ya no existirá Israel ni existirá prácticamente iglesia, es el grupo de los salvados. Así que no podemos decir que hayan dos grupos aparte, no, es el mismo grupo, hombres salvados. Muy bien, sigue hermano. Bien, gracias hermano, Dios le bendiga hermano. Mi pregunta es sobre los salvados de la gran multitud que dice Juan que no se podía contar. Mi pregunta es si realmente cuando dice el texto que después de que se cuentan por tribus la cantidad de salvos, el versículo 7-9 dice, después de esto, miré y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bueno, yo por muchos años he creído, pero a eso venimos a aprender. He creído que realmente tiene que ver con gente que no tiene que ver con Israel, o sea, gentiles, donde se entiende que hay tribus, naciones, pueblos diferentes, y cuando dice que con palmas en las manos, el hermano hacía referencia a que el pueblo de Israel usaba mucho las palmas, pero yo lo tomo como alabanza. Entonces no creo que sean palmas como cuando Jesús entró, que sí, que usaban palmas. Yo lo entiendo que eso es significado a alabanza. Entonces yo pienso que
que es importante también que nos explique, hermano, porque nos han enseñado sobre los tipos, la tipología. No sé si aquí se maneja tipología o no, ¿sí? Entonces, ¿realmente es el pueblo de Israel o es de toda tribu, pueblo, lengua y nación? ¿Sí tiene que ver con demás gentiles o solo Israel? Bueno, ya lo hemos dicho una y otra vez. Lo que hay que definir y que quede claro es que esa multitud no es la iglesia. ¿Listo? ¿Eso, Ya. ¿eso queda claro o no? Entonces, en definición, ¿es Israel? Un momentito. Te pregunto, ¿te queda claro que esa multitud no es la iglesia? A mí no me queda claro. Eso, bueno, es que ahí es donde está el punto. Si a él no le queda claro que esa multitud, o sea, si no le queda claro es porque él cree que esa multitud es la iglesia. Y si esa multitud es la iglesia, entonces la iglesia sí pasa por la gran tribulación. Hermano Héctor Betancourt. Momentito, entonces, eso es contradictorio. Decir que esa multitud es la iglesia es una contradicción. Es una contradicción porque ya en el plan de Dios ya la iglesia se ha ido con el Señor y esa multitud es la que sale de la gran tribulación, ¿sí? Por lo tanto no puede ser la iglesia. No puede ser la iglesia. Lo que más se precisa es que son judíos de todas partes del mundo, sacados de todas partes del mundo. Por eso hay judíos de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, porque los judíos están dispersos en el mundo. Ahora, si de pronto llegasen a haber gentiles en ese grupo, si llegasen a haber gentiles en ese grupo, es porque Dios lo permitirá y tampoco vamos, o yo no me atrevo aquí a decir que no pueden haber gentiles, porque la Biblia tampoco lo expresa. Lo que podemos decir es, o sea, lo que nos tiene que quedar claro es que no es la iglesia. Si son judíos solamente, bien. Si son gentiles solamente, bien. Si son judíos y gentiles juntos, no hay problema. O sea, eso realmente no nos tiene que preocupar. Lo que tenemos que dejar claro es que no es la iglesia. Su nacionalidad o su raza o lo que sea, eso es secundario. Lo importante es entender que no es la iglesia. Ya, hermano, es que, bueno, yo no quiero atacar con lo que usted dice, está bien, ¿sí? Quiero expresar mi pensamiento. Yo entiendo que la iglesia, como usted hace un momento lo decía, estamos en todo el mundo. Y la iglesia, así seamos japonés o un chino, que sea, somos la iglesia. Igual yo pienso que un israelita, si está en Colombia, él es israelita. Entonces, el versículo 7, el versículo 4 dice que ahí aparece el número de los sellados, que eso sí yo veo bien que dice, y muestra las tribus, tantas de la tribu de Judá, tantas de la tribu de Aser, tantas de la tribu de Simeón, tantos de la tribu de Zebulón. Pero en el versículo 7, 9 dice, después de esto miré. Ya no menciona como a Israel, sino que menciona a naciones, pueblos, tribus y lenguas. Y dice que estaban delante del trono del Cordero. O sea, en mi concepción frente a esto es que realmente tiene que ver con gentiles. Pero si usted dice que no, hermano, pues yo lo acepto, hermano. No. A ver qué digo. Yo lo que sí dejo claro es que no es la iglesia. Que sean judíos o que sean gentiles, yo realmente no discuto eso, porque me parece que no es interesante yo discutir aquí si son gentiles o son judíos. Eso yo no lo discuto. Y si usted me dice que son gentiles y cree en eso, no hay problema. Si me dice que son judíos y cree eso, no hay problema. Lo que nosotros sí tenemos que explicar es que no son la iglesia, ¿ya? Lo otro ya no es tan importante. Hermano, y en el capítulo 7, versículo 14, dice que estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del cordero. O sea, está la opción de que sea, que sí haya pueblo gentil redimido. No lo afirmamos, pero hay una opción, ¿cierto? Bueno, podría ser.
por eso digo, yo eso no lo discuto. Lo que también hay que decir es que esa multitud ha sido lavada con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque todo el que haya de ser salvo tiene que pasar por debajo de la sangre. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Muy bien, señores, creo que ya nos vamos. La última pregunta y nos vamos. Amén. Dios le bendiga. Los saludo en el nombre de Jesús. Yo quería de pronto corroborar con una afirmación para que de pronto quede claro. Lo que el hermano dice, la iglesia no está para ese entonces, no se trata de la iglesia, pero lo que hay que entender es que si ya nos vamos a fondo y queremos ver de pronto cómo es el pueblo judío el que va a ser salvo, lo que están viendo, hay que entender de que no necesariamente tiene que ser ese judío que llegó con las maletas en el aeropuerto y que es judío y que tiene nombre judío. Tenemos que entender de que simplemente, si nos podemos ver, aquí hay descendencia judía. Aquí el apellido González, el apellido Pérez, el apellido de Amón, hay un vecino en la cuadra, son apellidos judíos que durante toda la historia, por todo el sufrimiento que ha tenido el pueblo, ellos han sido inmigrados por todo el mundo. Entonces no necesariamente tiene que ser ese mono allá, ese que está hablando hebreo, no, tiene que ser, es descendencia judía, es descendencia judía. Pues la salvación durante la tribulación es para los judíos, pero es de los judíos y de todo pueblo y de toda nación, ¿sí? Pero aquí hay judíos, o sea, aquí no porque ahí está la iglesia, ¿verdad? Pero allá afuera en el mundo hay judíos. Ahí está el apellido Pérez, González, el Daimón, está el apellido, hay muchos apellidos. Entonces es para tener en cuenta eso, que no es necesariamente el judío que se fue a montar una empresa a Colombia, que no es el judío que está ahí, no, que es la descendencia judía. Por eso es de diferentes tribus, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga. Muy bien, señores y señoras, con ustedes se aprende mucho. Mañana, si Dios lo permite, a las 8, si el Señor no ha recogido la iglesia, porque es posible que el Congreso se acabe esta noche, porque el Señor viene por la iglesia y ya no habrá forma. Pero si el Señor no viene, estamos aquí a